Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Les saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy estaremos hablando del Consejo de la Magistratura y tenemos invitados especiales. Le hemos traído de invitado al doctor Óscar Paciello. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches a toda la audiencia de Legalmente Hablando. Gustosos estamos aquí para exponer un poquito respecto a nuestra actividad, a lo que es la institución, conjuntamente con el otro invitado, el doctor Jorge Bogarín. Sí, estimado doctor Jorge Bogarín, miembro del Consejo, presidente del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Un placer saludarte, Ricardo, y a través tuyo a toda la teleaudiencia. Saludo acá a nuestro presidente del Consejo y estamos a disposición para poder un poco conversar, así como dijo ya el presidente, de lo que es el Consejo y de lo que se viene para el Consejo. Así mismo. Estimada teleaudiencia, hoy estaremos conversando de las funciones, el alcance y el concepto de lo que es el Consejo de la Magistratura. Estimado doctor, si nos podría comentar. Bueno, el Consejo de la Magistratura tiene su nacimiento dentro de nuestro sistema legal con la Constitución de 1992 y tiene por misión la conformación de las ternas para los cargos que integran el sistema de justicia en toda la República, desde ministros de Corte Suprema de Justicia, jueces de los tribunales de apelación, jueces de primera instancia, jueces de paz, agentes fiscales, defensores públicos, agentes síndicos. Todo el sistema, para quedar conformado, previamente debe pasar por una selección de ternas por el Consejo de la Magistratura. Esa es la misión fundamental del Consejo. Muchas gracias, doctor. Estimado doctor Bogarín, ¿quiénes conforman el Consejo de la Magistratura y en cuántos periodos? ¿Por qué plazo? Parece que estamos en un examen. Vamos a ver si aprobamos. Pero sí, el Consejo de la Magistratura integran 8 miembros 8 somos los representantes de diferentes estamentos que representamos por la propia Constitución Nacional que nos estableció. Están 2 representantes de los abogados del gremio. En este caso está el doctor Paciello y yo. Sí. Está el representante del Poder Ejecutivo, está la doctora Mónica Seifert, el representante del Poder Judicial, que es el doctor Eugenio Jiménez, está el representante de la Cámara de Diputados, que es el doctor Roberto González, así como también el recientemente electo representante de los docentes de las universidades nacionales, el doctor Miranda, y por último también está el representante de las universidades privadas, el doctor Rufinelli, que dicho sea paso, vos estás ahí como suplente. Así mismo. Y con relación a tu consulta, nosotros duramos 3 años el ejercicio de nuestras funciones, podemos ser reelectos un periodo más, hasta 6 años lo que podemos estar. Excelente, yo creo que queda bien claro cuál es la función del Consejo, quiénes las componen, por qué periodo los componen, y si podríamos hablar básicamente. ¿Qué le podríamos decir, doctor, a los posibles candidatos, a nuestros colegas que quieren llegar a algún tipo de cargo como fiscalía, defensor, jueces o incluso camaristas? ¿Qué tips le podemos dar como para ayudarles? Capacitación. Va a coincidir conmigo el doctor Bogarín. Desde que nosotros entramos en este periodo al Consejo, estamos insistiendo en una mejor capacitación de quienes van a integrar las ternas. Eso es lo fundamental para nosotros. Necesitamos que el sistema esté conformado por gente idónea, por gente íntegra, y no ya por los amigos, los compañeros, los correligionarios. Ese modelo ha quedado en el olvido. Hoy se impone un sistema de justicia integrado por gente capaz y honesta. Y es lo que le recomiendo a todos los colegas y a los mismos que están en los cargos inclusive, que sigan capacitándose. O sea que estamos hablando de la elección de las personas más idóneas. Y cuando nos referimos a capacitación, doctor, propiamente dicho, ¿cuál sería la capacitación? ¿Qué es lo que tienen que hacer para estar capacitados? ¿Qué cursos, docencias? ¿Qué implica estar capacitados? Eso es lo que justamente, Ricardo, y coincidimos con los miembros del Consejo. La capacitación no es solamente con demostrar en forma documental de que hiciste maestría, que tenés doctorado.
una persona idónea o lo que nosotros hoy en día tenemos para conformar ternas, estamos enfocados a realmente sopesar la experiencia profesional, y esa experiencia profesional no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino también en los pasillos, y sopesar con los documentos que el postulante va presentando. Entonces, son unas unidades de criterios que nosotros vamos a evaluar de tal manera a poder hacer lo mejor del Consejo para elevar a la Corte ternas donde no es que como en forma matemática el 1, 2 y 3 van a conformar las ternas, para eso están las computadoras. No, nosotros tenemos que ver el lado humano, inclusive mejoramos nuestro sistema a través de la presidencia del doctor Paciello, mejoramos el test psicotécnico. Hoy en día tenemos realmente un informe de parte de profesionales del perfil de cada postulante, y ya te comenté el tema académico. Entonces son una serie de cuestiones que nosotros vamos a valorar y que ya estamos al pie del cañón para el próximo lunes, o sea mañana, arrancar con todo el edicto 1. Excelente, muy bueno. ¿Qué comprende el edicto 1, doctor? El edicto 1 tenemos, ese va a ser guerra, mañana va a haber mosquete. Son 7 ternas de cámara. Tenemos Cámara Civil Capital, Cámara Niñez Capital, tenemos Civil y Niñez en Villarrica, tenemos una Niñez en Concepción, tenemos Tribunal Electoral, y después tenemos otros tribunales, pero ya por fenecimiento de mandato. Entonces, son cargos muy importantes dentro de lo que es el sistema de justicia, así que dentro del diálogo seguramente vamos a llegar mañana a un consenso de las diferentes ternas. Entendido. Estimado doctor Paciello, cuando hablamos de que se está queriendo modificar el sistema de elección de la Fiscalía General, ¿a qué se refieren cuando se quiere modificar? ¿En qué aspecto? Bueno, no es que se quiere modificar el sistema de elección, queremos mejorar el reglamento de selección de los que se postulan para el cargo de Fiscal General del Estado. El reglamento que hoy está vigente para Fiscal General del Estado es un reglamento concebido para la postulación que mereció luego el nombramiento del doctor Javier Díaz Verón, luego vino la doctora Quiñones. Estamos hablando de más de 10 años de normativa respecto al cargo de Fiscal General del Estado. Como señaló el doctor Bogarín, nosotros hoy en el Consejo estamos evaluando mucho más allá que los meros títulos académicos. Estamos mirando un poco más a las personas, el real compromiso que tengan las mismas para con el cargo al que se postula, y eso ha impulsado a que en los otros cargos, llámese Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Consejo ya haya modificado sus reglamentos, y creo que hemos obtenido un resultado favorable. En el último caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por unanimidad el Senado eligió a los que integraban las ternas. No hubo mayor discusión, es decir, nuestro trabajo fue bien realizado y queremos optimizarlo, y eso es lo que vamos a modificar, el reglamento de selección, no la forma de selección del Fiscal General del Estado. Se impone, es necesario. Ok, entonces la modificación se haría en el reglamento de selección. Sí, porque vamos a discutirlo. Tenemos marcada una sesión para discutir el reglamento el próximo 4 de octubre. Y ahí veremos qué es lo que cada uno de los miembros considera oportuno mejorar de los anteriores reglamentos que he hecho mención recientemente. Claro, o sea que de modificarse esta forma, ¿también se modificaría el reglamento para la selección de ministros? No, son reglamentos diferentes. Son diferentes. Hay uno para ministros, hay ministro de Corte, hay otro diferente para ministro del Tribunal Superior, y ahora va a ser uno diferente para Fiscalía General, donde aparte de lo ya mencionado por el presidente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y con este reglamento es que nosotros no buscamos un jurisconsulto para ese cargo. O sea, nosotros necesitamos un verdadero administrador. La Fiscalía General realmente necesita a alguien que entienda y que conozca de fondo lo que es esa institución tan compleja y cuya función es demasiado importante para el sistema de justicia.
Claro, el Ministerio Público es una de las entidades más importantes que tenemos a nivel país, está en todo el país. Así es. Entiendo. Estimado doctor, cuando se inicia, ¿cuál es el proceso de inicio de la terna de Fiscalía General? ¿Se inicia cuándo aproximadamente y en qué consistiría? ¿Tienen un tiempo estimado de elección? ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Normalmente los procesos de selección para estos cargos, en términos calendario, duran más o menos 90 días. Se inicia con la convocatoria. Previamente debemos aprobar el reglamento. Aprobado el reglamento, convocamos. Hay un plazo de 30 días para que todos los que estén interesados se postulen. Acto seguido, de manera inmediata, empieza la etapa de evaluación de las presentaciones realizadas, es decir, los méritos objetivos académicos que presentan los postulantes. Y también ya iniciamos de inmediato la etapa de audiencias públicas, que para nosotros es la etapa más importante porque allí se expone el candidato frente a la sociedad, frente a los miembros del Consejo, para ser evaluado si es realmente apto o capacitado para el cargo por encima de lo que representan los meros títulos académicos. Lo que dijo el doctor Bogarín, si tiene la capacidad para gerenciar una institución tan importante como es la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público es el representante de la sociedad. Tiene que tener una espalda y una capacidad de gestión que nosotros podamos apreciar para que esta persona vaya a integrar la terna. No solamente es ser doctor en Derecho, magíster y todo ese tipo de cosas. Tiempo. Y yo estimo que nosotros, si iniciamos este proceso, estaríamos culminando antes del receso parlamentario nuestra etapa, porque es un proceso complejo. Primero, Consejo de la Magistratura elige una terna, va al Poder Ejecutivo, que designa a uno de esos tres, y el Senado presta o no su acuerdo para ese candidato. Entonces esto demora bastante tiempo. Nuestra intención es que al momento que la doctora Quiñones fenezca su mandato ya tengamos al menos la terna en discusión. Ok, entonces se prevé tener la terna de Fiscalía General antes de que fenezca el mandato de la doctora Sandra Quiñones. No solo la terna, Ricardo. Nosotros nuestra intención es tratar de llegar a culminar nuestro trabajo. Dependerá de cómo se presenten las circunstancias, pero culminar nuestro trabajo en este año 2022. El tema también, Ricardo, es que coincidentemente tenemos también, ya nos aprieta el cargo de ministro de Corte. Entonces sí, queremos terminar bien uno para iniciar el otro. Así mismo. Claro, o sea que bien ordenado. No lo estaríamos haciendo en simultáneo, estaríamos terminando un proceso de Fiscalía General y luego iniciaríamos ojalá el de podamos hacer eso. La intención. La intención. Es la intención. Sí, porque durante el proceso, si se presentan demasiados candidatos, esto también de repente se puede alargar la etapa de audiencia, todo muy relativo. Ok, bueno. En breve iremos a la pausa y luego de la pausa estaríamos hablando de la candidatura de ministro de la Corte para ver qué nos pueden decir los colegas. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa. Al aire hablando del cupo que estaría teniendo, o sea, la terna de ministro de la Corte que se estaría dando dentro del Consejo de la Magistratura, y queríamos hablar, doctor Bogarín, ¿qué nos puede decir de esa terna? Y nosotros coincidentemente, y eso es coincidentemente, ¿por qué? Porque el año que viene, el 10 de marzo, tanto la doctora Sandra como el ministro, Sandra cumple los 5 años, y el ministro Fretes, Antonio Fretes, cumple 75 años. Entonces, coincidentemente, ambos tienen que dejar las oficinas. Entonces, conjuntamente con el presidente del Consejo, el doctor Paciello, y los otros miembros, estuvimos analizando la posibilidad de hacer en forma separada, tal como lo dijimos en el bloque anterior. La idea principal es terminar uno
y luego comenzar lo otro, pero no esperar hasta el año que viene, sino comenzar ya la parte documental este año, ya cerca de la primera o la segunda quincena de diciembre, de tal manera que nosotros febrero ya tengamos la parte de entrevistas, examen, y marzo ya también podamos elevar una terna en este caso se eleva la terna al Senado y tiene la última palabra el presidente, a diferencia que Fiscalía General, que es por el otro lado, es presidente y luego Senado. Excelente. Estimado doctor Paciello, ¿qué le podemos decir a los candidatos a ministro de la Corte? ¿Qué mensaje le podemos dar? ¿Cómo sería la evaluación de los mismos? ¿En qué podemos ayudarles? ¿Algún tip? Aparte de la capacitación, la larga trayectoria, ya me imagino lo que para ministro ya es... No, ministro de Corte Suprema de Justicia supone muchas cosas, no solamente el título de doctor en Derecho, no solamente méritos académicos, ahí sí que hay que demostrar una hoja de vida comprometida con la democracia, con la república, porque el cargo de ministro de Corte, si bien es jurisdiccional, también es un cargo de gobierno del Estado paraguayo. Entonces, hay mucho más en juego y tienen que presentarse personas que reúnan esas condiciones: idoneidad, integridad. El Poder Judicial debe ser el custodio de los valores supremos de la nación, y si la persona que está allí no reúne estas condiciones, estamos hablando sin sentido. Bueno, no te puedo dar ningún tip, porque ese sería romper la igualdad de oportunidades, no señor. Creo que para ese cargo todos ya saben lo que tienen que presentar. Lo que sí nosotros vamos a tratar de seguir en la línea de mejorar nuestro reglamento. Hemos recibido muchas críticas razonadas y constructivas al anterior reglamento, y vamos a trabajar en ir concibiendo un reglamento que satisfaga esos objetivos principales, ¿verdad? Tuvimos críticas respecto a la ponderación de los méritos objetivos, tuvimos críticas al famoso examen de conocimientos, ¿verdad? Que en realidad yo estimo, coincidiendo con Jorge en lo que dijo de gerenciar un cargo, que no pasa tanto por saber literalmente lo que dice el código, sino saber administrar los problemas que se presentan en la institución. Eso se da para la Fiscalía, se da para la Corte también. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a trabajar en nuestro reglamento, a la par de desarrollar el concurso de Fiscalía General. Ya vamos a tratar de mejorar nuestro reglamento para la Corte, y en diciembre, si culminamos lo de Fiscalía, perfecto, y si no culminamos aún, ya en diciembre vamos a resolver la convocatoria al cargo que hoy detenta el ministro Antonio Fretes, a fin de que el 10 de marzo culmine él su mandato por imperio de la Constitución y nosotros tengamos ya la posibilidad de enviar la terna al Senado de la Nación para que no quede acéfalo dicho cargo mucho tiempo. Entiendo. Y doctores, con respecto a los jueces electorales, teniendo ya unas elecciones de frente, ¿cómo están las ternas electorales? Nosotros justamente en lo que va del edicto 2021 tenemos solamente 2 cargos por llenar. Uno es que llenamos mañana, Tribunal Electoral, primera sala, capital, y después tenemos en el edicto 9 que del 2021 tenemos agente fiscal electoral de Areguá. Entonces nosotros el año pasado ya cubrimos prácticamente todo, antes de las internas inclusive estuvimos poniéndonos al día, pero sí te puedo asegurar, Ricardo, que estuvimos hablando con todos los miembros del Consejo, por lo menos tratar de que cada lunes hagamos un edicto, porque en el medio de eso tenemos elección de fiscal general y también tenemos examen para los nuevos edictos del 2022 y tenemos todo lo que es la parte de capacitación, así que en estos últimos 3 meses del Consejo, tenemos como miembros del Consejo, vamos a estar al mango con todas nuestras actividades y haciendo terna, que es nuestra prioridad. Claro, porque entre estas ternas tan importantes de Fiscalía General, de Ministro de la Corte y los edictos que serían del 2022, doctor,
para la gente, para los otros jueces civiles, laborales? ¿Qué implicaría esos edictos que se vienen para el 2022? Usted, para que la gente de la ciudadanía en general que nos sigue Sí. y no está muy inmiscuido en lo que es el Consejo de la Magistratura, nosotros tenemos, y acá el doctor Pacielo de por ahí me puede corregir, tenemos como 420 cargos a ser llenados en este trimestre que viene. Y prácticamente sería un balón de oxígeno a cada circunscripción, porque es lo que constantemente vienen reclamando los diferentes consejos, inclusive la Corte mismo, de que por ahí mal utilizan sus jueces porque le recargan con trabajo, y ahí también eso lleva a la mora judicial y cosas por el estilo. Entonces, el Consejo hoy en día, después de un tiempito, porque cambiamos el reglamento el año pasado, podemos decir que ya estamos listos para llenar esas 420 ternas y enviar a la Corte, a lo cual la pelota trataba de estar en la Corte, porque son los que están en las grillas, son gente buena, gente capacitada y sobre todo probada en el ámbito psicotécnico como también en lo profesional. O sea que podemos decir que tenemos varios concursantes para esas ternas. ¿Tenemos un aumento de concursantes, doctor? ¿O Se presentó más o menos un número para los edictos del 2021. Voy a usar de ejemplo el examen de conocimientos generales, un total de 1.800 postulantes, 1.800. Algunos superaron ese examen, pero es el parámetro que tenemos, ¿verdad?, con el que empezar a trabajar. Hablaba Jorge de las particularidades que tenemos que ir atendiendo para llenar los cargos, y es como él bien dijo, es en toda la República, y hoy tenemos 420 cargos vacantes. Eso obliga a las distintas circunscripciones a ir generando jueces interinos que atienden 2 y hasta 3 juzgados. Hay juzgados vacantes hace muchísimo tiempo, y eso nos obliga a nosotros en estos 3 meses que quedan a trabajar duro para poder darle al sistema la totalidad de los cargos que hemos convocado en el 2021, y a la par ir desarrollando también las etapas de los edictos del 2022. Tenemos todo eso también. Es importante dar a conocimiento o reiterar el conocimiento para la gente que nos está viendo, que por qué ahora recién estamos conformando estas ternas. Porque nosotros, y fue parte de nuestro discurso durante nuestras campañas electorales para llegar al cargo, nosotros procuramos una transformación real del mecanismo de selección. Y hemos concebido un reglamento que representa una transformación real. Hemos obligado, por usar la palabra, a que todos tengan que rendir examen para probar su capacidad en los cargos. Eso generó una serie de reacciones de gente que no comprendía o que pensaba que nosotros queríamos echar gente y traer gente nueva. No, queríamos que demuestren ellos por qué estaban en los cargos. Hemos impuesto un verdadero test psicotécnico para los cargos. Eso vale aclarar que lo hemos desarrollado con la colaboración de la Corte Suprema de Justicia, porque hemos delineado una suerte de perfil del magistrado que va a integrar el sistema. Eso ha significado un trabajo largo, arduo, que llevó su tiempo y que hoy recién lo podemos ejecutar, y el resultado se va a ver como satisfactorio dentro de 3 meses. Claro. A la par de todo esto, el Consejo de la Magistratura también, y Jorge es profesor de la escuela, tiene a su cargo la escuela judicial. Estamos cambiando la malla curricular de la escuela, estamos dándole mayor énfasis a la capacitación, mayores exigencias de aceptación y de rendimiento a los alumnos, y todo eso conlleva un trabajo intenso, arduo, que felizmente el grupo humano que hemos conformado entre los 8 miembros está llevando adelante con mucho ímpetu, con mucha dedicación, y eso, reitero, Ricardo, se va a ver como resultado en poco tiempo. O sea que, doctor Bogarín, la escuela judicial entonces está haciendo un trabajo. La escuela judicial, cabe destacar que depende del Consejo, y se hizo un trabajo entonces para mejorar eso. Si nos podría explicar en qué consistió ese trabajo, doctor. De hecho, antes de pasar al tema de la escuela judicial, y para complementar lo que ya dijo el doctor Pacielo, inclusive y algo novedoso que van a ver en las sesiones de cada lunes,
es que vamos a enviar ternas con una sola persona. Eso porque, Ricardo, y para la ciudadanía en general, nosotros elevamos la vara en todo, en porcentaje que tienen que hacer para aprobar el examen, tema documental, por el hecho de que elevamos eso y pusimos un examen para todos, bueno, es que la grilla de nombres se acortó y están solamente los más capaces. Entonces hay inclusive edictos de cargos de fenecimiento donde no alcanzaron el mínimo posible los postulantes, por eso van a ir grillas ternas con un solo nombre. Pero eso es un modo comentario por el hecho de que va a ser algo novedoso en estas ternas. Pero con relación a lo que estabas mencionando, la escuela judicial, nosotros a principio de año habíamos hablado de la necesidad del cambio de la malla curricular de la escuela judicial, porque estamos enfocando mucho a la parte teórica y nosotros, la escuela judicial, no necesitamos nosotros volver a capacitar de lo que ya en teoría aprendieron en la facultad. La escuela judicial se tiene que convertir en una verdadera escuela judicial donde se estudie jurisprudencia, se estudie cuestiones prácticas de cómo hacer una sentencia, cómo fundamentar, qué hacer, qué no hacer. A eso vamos a enfocar con el cambio de la malla curricular, que la escuela judicial ya estuvo haciendo claustros de docentes por unidad académica, por materia, y ahora en octubre, eso también es otro tema que vamos a meter en octubre, aparte de ternas, reglamentos, selección, tenemos que hacer la modificación de la malla curricular que tiene que ser a más tardar noviembre, de tal manera que eso ya sea aprobado para el año que viene, donde una de las ideas principales es de tener, por ejemplo, en el curso de formación, el primer año, tenemos 10 materias. De las 10 materias, 8 son teóricas. Entonces, dentro del proceso de un cúmulo de ideas, es reducir a la mitad, dar más horas y esas horas ser lo más práctico que teórico. Porque eso es lo que realmente estamos buscando hoy en día en el Consejo de la Magistratura, e inclusive en un futuro para los próximos exámenes, que hoy justamente hablamos con el doctor Pacielo y fue una de las propuestas del ministro Eugenio, o creo que fue la tuya, luego presidente, de que los exámenes ya no sean más selección múltiple, sino que pongamos casuística y que la persona que quiera acceder al cargo entre con sus códigos y ahí que ojee y vea y dé una solución a las casuísticas que nosotros presentemos. Que no sea más artículo tanto, dice tal cosa, y entonces opción A, B, C o D, que es lo que siempre nos reclaman. Entonces, tenemos un montón de ideas que vamos a ir bajando a la práctica en el transcurso de este trimestre. Ojalá lleguemos. Un dato muy importante. ¿Algo más que dar para este tema de la escuela judicial, estimado presidente? Sí, queremos nosotros que esta escuela judicial sea efectivamente un centro de capacitación continuo de los operadores del sistema de justicia, a fin de darle al ciudadano un cuadro de magistrados eficientes, bien formados, con capacidad de reacción inmediata, y eso conlleva una serie de transformaciones que, reitero, felizmente hay coincidencia entre nosotros y estamos trabajando y vamos a lograrlo. Vamos a dar un resultado altamente satisfactorio para la ciudadanía. Si Dios quiere, para fin de año y el año que viene se va a notar ese cambio que estamos procurando. Es lo que se imponía desde hace tiempo y estamos trabajando firmemente en ese propósito y vamos a lograrlo. Yo estoy convencido que vamos a lograr y vamos a darle al pueblo paraguayo en poco tiempo operadores que conforman los cuadros del sistema plenamente capaces, bien formados, con integridad, y vamos a ir mejorando la justicia en el Paraguay. Doctor Oscar Pacielo, muchas gracias por habernos acompañado. Debemos ir a la pausa, pero doctor Jorge Bogarín, mira, muy interesante. Esto de la escuela judicial realmente queda como algo pendiente. Yo creo que deberíamos hacer otro programa para enfocarnos netamente en esto, porque es un tema de mucha importancia para nuestros colegas. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias, doctores. Encantado. En breve venimos en el próximo bloque con el ministro de la CEPRELAB, el doctor René Fernández. Ya venimos.
Bueno, seguimos en nuestro programa. Ahora lo tenemos de invitado al ministro de la CEPRELAB, doctor René Fernández. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches también para toda la teleaudiencia. Un gusto poder compartir este espacio contigo. No, por favor, ministro. Gracias a usted por haber venido. Estimado ministro, ¿qué podemos decir de la CEPRELAB? Sus funciones, sus atribuciones, ¿en qué consiste la CEPRELAB? Sí. Bueno, la CEPRELAB es el coordinador nacional del Sistema Nacional Antilavado de Dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Es un modelo, digamos, que se basa un poco en los estándares internacionales que son emitidos a partir del GAFI y el GAFILAT. Estos estándares internacionales son conocidos como las 40 recomendaciones. Y bueno, lo que se busca es que en cada país exista una entidad que, por un lado, coordine todo el sistema de prevención, de investigación y de sanción de estas conductas, y que en esa entidad también se cuente con lo que se llama el análisis financiero. La unidad o UIF, la unidad de análisis financiero, básicamente se compone de recursos humanos y tecnológicos que tienen la capacidad de la recepción, el análisis de los reportes de operaciones sospechosas y de la elaboración de informes de inteligencia financiera que principalmente son dirigidos al Ministerio Público en caso de que existan hipótesis o digamos, indicios de la comisión de hechos punibles del lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, de proliferación de armas de destrucción masiva, y eventualmente también informaciones que son útiles para otro componente del sistema, que es el componente de la supervisión de los sujetos obligados. Es decir, hay un universo importante de personas físicas, de empresas y de personas jurídicas que se encuentran dentro del rango de lo que conocemos como los sujetos obligados respecto a un conjunto de deberes que están impuestos por ley y reglamentaciones dictadas por la CEPRELAB que tienen como objetivo la prevención, es decir, la prevención de la utilización de estas actividades económicas con la finalidad de la legitimación de activos. El modelo adoptado en la República del Paraguay a través de la Ley 1015 y las posteriores derogaciones y ampliaciones de esta ley es el de una Secretaría de Estado dependiente del Poder Ejecutivo como un organismo técnico que cumple esa función y ese rol en el Estado paraguayo. Entiendo. Ministro, cuando usted habla de hechos punibles que deben ser avisados a la Fiscalía General, al Ministerio Público, ¿qué tiene que reunir para que ustedes den la alarma o pasen eso al Ministerio Público? Bueno, en el análisis que se hace de la información que es recogida por la CEPRELAB, teniendo como fuente principal, pero no única, los reportes de operaciones sospechosas formulados por los sujetos obligados, lo que se hace es una profundización de esa información que generalmente tiene un componente financiero, bancario, operaciones de comercio exterior, operaciones como inscripciones registrales, otro tipo también de entidades que hacen recepción o gestión de fondos, y del conjunto de esas informaciones se profundiza si podrían existir conductas que están vinculadas a hechos punibles precedentes que digamos, están previstos en el artículo 196 del Código Penal paraguayo para la subsunción o la tipificación del hecho punible de lavado de dinero. Básicamente, como sabemos, el lavado de dinero es un delito de encubrimiento que busca disimular, distanciar, evitar la vinculación de los activos obtenidos a partir de la comisión de hechos punibles precedentes, entre los cuales están el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos en contra del patrimonio, y otros hechos punibles que están previstos
en el artículo 196 del Código Penal, de tal forma que puedan ser introducidos en el tráfico económico, en el sistema económico, como bienes lícitos, bienes de origen lícito, y teniendo como última finalidad el uso o disfrute de esos bienes por parte de los delincuentes. Entonces, ¿cuál es el estándar que nosotros buscamos? Y buscamos un estándar de una causa probable, un estándar de indicios suficientes que puedan servir para el Ministerio Público, para la iniciación de una investigación penal, y ahí ya el inicio de una investigación penal ya tiene como una hipótesis la existencia o no de estos hechos punibles, tanto los delitos precedentes como los delitos de lavado de dinero vinculados a ese delito precedente o delitos de lavado de dinero en forma autónoma, para que el Ministerio Público profundice esos indicios y finalmente concluya en que existen méritos suficientes para formalizar una imputación y todas las etapas posteriores que conocemos del proceso penal. Entendido. Ministro, ante un posible hecho de solicitud de extradición de un ciudadano paraguayo natural, ¿cuál sería la diferencia entre el proceso de un comiso de bienes de esa persona extraditable o congelamiento de activos? Si nos puede explicar, por favor. Ya. Bueno, ahí tenemos dos figuras distintas que son las que mencionaste justamente, que es la del comiso y el comiso especial, que están regulados en el Código Penal paraguayo y leyes especiales también. Y después tenemos la figura de la inmovilización de activos, que se conoce más usualmente como el congelamiento de activos. Bueno, en lo que se refiere al congelamiento o inmovilización de activos, que está regulado por una ley especial que fue actualizada en el año 2019, es la 6.419, esa medida que es una medida, digamos, de naturaleza mixta, porque tiene un componente administrativo y tiene también un componente jurisdiccional, está vinculada con hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, es una ley especial vinculada principalmente al terrorismo y cumple con los estándares internacionales del GAFI, del GAFILAT y Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada transnacional, entre otros instrumentos internacionales, y tiene un componente administrativo, te mencionaba, porque prevé la posibilidad de que previo a un proceso judicial y inaudita parte se ordene la inmovilización o el congelamiento de todo tipo de activos de personas físicas y jurídicas que se encuentren, respecto a las cuales se sospeche que se encuentren, ya sea vinculadas a conductas de terrorismo doméstico e internacional o designadas en listas que son elaboradas en base a resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son unas listas muy específicas que son de acceso público, pero son de conocimiento y de utilización más usual por parte de los sujetos obligados como bancos, financieras, etcétera, cooperativas, todos los sujetos obligados. Y la otra figura es la de el comiso y el comiso especial, que son figuras que están previstas en el Código Penal paraguayo. Y bueno, la diferencia rápidamente para poder entender un poco es que el comiso tiene que ver con aquellos bienes que son utilizados como instrumento o resulta el producto del hecho punible, y el comiso especial consiste en las ganancias que ha obtenido una persona que cometió un hecho punible. Ese es el comiso especial. Generalmente esa es la figura del comiso especial, que es utilizada para afectar el funcionamiento económico de las organizaciones criminales o de sujetos, personas físicas en particular, que cometen hechos punibles. Y digamos, el comiso y el comiso especial son dictados en el marco de un proceso penal regular, ¿verdad? Y por el juez penal de garantías, y hasta tanto se conviertan en medidas definitivas, el ordenamiento normativo le denomina incautaciones, y una vez que existan decisiones permanentes ya respecto
a esos bienes se los denomina bienes comisados. Es decir, hasta que adquieran la calidad de medidas definitivas, son medidas cautelares reales dictadas en el proceso penal. Y durante todo ese proceso, desde la incautación hasta el decomiso definitivo, hay una entidad del Estado paraguayo que ha sido creada en el año 2017, que es la CENAVICO, es la encargada de la administración, por eso, de los bienes incautados y decomisados. Entiendo, ministro. Entonces, para que se pueda darse como un bien ya incautado, tiene que haber una sentencia firme en todas las instancias. No, para que sea un bien decomisado. Decomisado. El bien incautado es cuando todavía pesa sobre ese bien una medida cautelar. Ok, en base a medida cautelar, y una vez que haya sentencia firme, ¿sería de la corte ya o sentencia firme, o sea, sentencia de primera instancia, segunda, corte? Podría darse el caso que quede firme en primera instancia si la parte afectada no recurrió, ¿verdad? Y que no es extraño, vamos a decir, no sería muy exótico, porque se prevé, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de ordenar comisos especiales respecto, por ejemplo, a personas que han sido sometidas al proceso, pero antes de que se dicte una sentencia definitiva hayan fallecido o se hayan fugado. Entonces, generalmente, por dar un ejemplo, el fugado no va a concurrir a formular algún tipo de recurso. Entonces puede quedar perfectamente firme en primera instancia también, ¿verdad? Entiendo. ¿Y no tiene el amparo de la Defensoría Pública? O sea, ¿de defensores públicos no se le asignan? Sí, existe un proceso especial que regula el comiso especial y el comiso autónomo, en caso de que se utilice esa vía, sí existe, digamos, una asistencia de la defensa pública, de la misma manera también que en cuanto a la ley de inmovilización de activos. Ok, ministro, luego de la pausa podríamos hablar de la inmovilización de activos, cómo se da su proceso subjudicial, qué es lo que tiene que estar como para que se pueda concretar. Ya volvemos luego de la pausa. Muchas gracias. Con el doctor René Fernández, ministro de la CEPRELAP. Ministro, entonces, en síntesis, el congelamiento de activos, lo digo porque la teleaudiencia la llama así para no confundir, si nos puede dar un resumen que sea solamente en casos de terrorismo, por lo que hemos entendido, y cuál sería su sistema judicial, cuándo se da, cómo se da y el proceso en el cual se da. Ya. Bueno, como te decía, en caso de que ya sea un sujeto obligado, que podría ser un banco, una financiera, una cooperativa, alguna administradora de fondos de pensión o corredora de valores bursátiles, detecte que un activo que está bajo su administración pertenece o está vinculado a una persona identificada en listas nacionales o listas internacionales de designación de terroristas o asociaciones terroristas, tiene la obligación de proceder a un congelamiento, a una inmovilización inmediata sin traslado o comunicación previa al propietario. Esa inmovilización debe ser inmediatamente informada a la CEPRELAT y al Juzgado Penal de Garantías de Crimen Organizado y Delitos Económicos. Dentro del plazo de 12 horas debe darse esa comunicación y a su vez ese Juzgado Penal de Garantías tiene un plazo de 24 horas a los efectos de que ratifique o deniegue esa inmovilización. Por eso te decía que hay un componente administrativo en la inmovilización, porque esa inmovilización la puede hacer el sujeto obligado o también la puede hacer la CEPRELAT en caso de que a partir de las fuentes a las que accede, principalmente los reportes de operaciones sospechosas, llegue a ese conocimiento. Entonces es la CEPRELAT la que comunica al juez penal de garantías y se dispara ese proceso que es brevísimo. Y entonces, una vez que el juzgado penal de garantías ha
dictado ya la inmovilización, la orden de inmovilización con carácter jurisdiccional, es que se dispara un poco un proceso en donde el Ministerio Público debe tomar conocimiento y profundizar el indicio en caso de que corresponda la formulación de alguna acción penal. Ok, ministro. Ministro, y en el caso de sociedades anónimas, en el caso de paquetes accionarios, ¿cómo se define si se hace algún tipo de simulación? ¿Cómo se define si eso va a parar o no a la misma bolsa? ¿Cuál es el procedimiento, ministro? Sí. Bueno, esa es una de las cuestiones que en la práctica va a ir generando con el tiempo y en caso de que se dé algún caso en concreto, las discusiones respectivas, ¿verdad? Porque tanto en materia de lavado de dinero como financiamiento del terrorismo, una de las cuestiones, digamos, de discusión permanente y crucial es justamente la contaminación de los activos. Hemos tenido nosotros aquí, podemos contarlo, digamos, porque es de conocimiento público, casos de narcotráfico en donde empresas dedicadas a ciertos rubros comerciales con actividades y trayectoria, ¿verdad?, en el mercado de prestación de servicios, de venta de bienes, ¿verdad?, han sido contaminadas con dinero proveniente del narcotráfico. Y a partir de las investigaciones penales hoy día se encuentran siendo administradas por la Cenavico por imputaciones que han sido realizadas por el Ministerio Público. Entonces, sobre todo en etapas posteriores, en este momento, generalmente, en un primer momento, generalmente van a existir medidas cautelares que afectan todo el patrimonio de la empresa, pero legítimamente en algún momento de la maduración, vamos a decir, el proceso penal, el avance del proceso penal, pueden aparecer accionistas o componentes de esas empresas que digan, bueno, acá esta porción accionaria contaminó el patrimonio de la empresa, pero yo tengo un legítimo activo, ¿verdad?, que no está vinculado, no hay ningún elemento que vincule con esas actividades ilícitas que me pertenece. Y bueno, ese tipo de discusiones se van a dar e inclusive hay posturas dogmáticas en el derecho comparado. Por ejemplo, hay una tendencia en el derecho anglosajón de que cuando los activos se encuentran contaminados es muy difícil distinguir, cuando ya están diluidos totalmente los activos lícitos con los ilícitos, es muy difícil separar y por lo tanto las órdenes afectan a todo el conjunto, el paquete accionario, por ejemplo, ¿verdad? Eso, ministro, lo vamos a dejar para otro programa porque está muy interesante esto. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, ministro de la CEPRELAT, René Fernández. Muy buenas noches, querida teleaudiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.